Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a implementar el Coyote Time. Esto permitirá al jugador saltar durante un periodo de tiempo de unos cuantos milisegundos justo después de bajarse de una plataforma. Así, si el jugador apura mucho el salto y se pasa un poco quedándose en el aire, el personaje que controla saltará y por lo tanto hará el juego mucho más responsivo. Antes de empezar con el tema de este vídeo, vamos a corregir una serie de advertencias que nos están apareciendo. En este caso vamos a empezar por el tilemap, que nos sale aquí un aviso diciendo que ese nodo ya está obsoleto. Si habéis echado un vistazo al documento de este curso que enlazo en la descripción de cada uno de estos vídeos, habréis visto en el capítulo del tilemap una explicación de cómo se utilizan los nuevos nodos que hay que utilizar, que son los tilemap layers, que básicamente son nodos que representan una sola capa. En vez de tener un nodo que tiene varias capas, pues los tilemap layers son nodos que cada nodo tiene una capa. Entonces, vamos a convertir este tilemap eh, a que utilice los tilemap layers. Se hace tan fácil como seleccionar el tilemap, luego aquí abajo seleccionamos el panel tilemap, yo ya lo tengo aquí abierto, y aquí en el menú de herramientas pulsamos extraer capas de tilemap como nodos individuales de tilemap layer. Y ya tenemos cada capa en su tilemap layer. Ahora tenemos que eliminar este nodo. Vamos a crear en la escena, antes al tilemap le voy a poner un guión bajo, porque si queremos crear un nodo nuevo con el mismo nombre, no podríamos. Así que por eso le cambio el nombre. Y vamos a añadir un nodo 2D para que contenga esos nodos con las capas, que sea el padre. Y a este nodo 2D le voy a llamar tilemap. Y le voy a poner pues esas dos capas como hijos. Ahora, ¿veis? Han desaparecido todos los objetos. Para verlos tenemos que colocar el tilemap a la altura en la que estaba este otro, para que se renderice antes que el jugador, que las monedas, que las plataformas, enemigos, etc. Entonces, arrastramos el tilemap justo más o menos a la misma altura que el tilemap antiguo. Y ya el tilemap antiguo seleccionamos y pulsamos suprimir para eliminarlo. Y básicamente con esto ya hemos actualizado nuestro tilemap para que utilice tilemap layers. Fijaos que hacerlo desde cero sería tan fácil como crear un node 2D que se llame tilemap o cualquier nombre que queráis darle y luego poner como hijos nodos, a ver, que se vea añadir nodo hijo, nodos tilemap layer. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que para cada capa tenéis que añadir un nodo tilemap layer. Luego, para pintar una capa en concreto, pues seleccionáis esa capa. Y ya en tilemap, pues seleccionáis con lo que queráis pintar y la pintáis. ¿Que queréis cambiar el escenario? Pues seleccionáis la capa escenario y ya pues hacéis modificaciones en esa capa. Voy a pulsar Control Z para deshacer. Y es así, es la única diferencia que tiene el utilizar los tilemap layers. Y ya está, pues ya tenemos nuestro tilemap actualizado. Y ya hemos visto por encima cómo se haría uno nuevo desde cero. Y fijaos que cada tilemap layer se ve exactamente igual que cuando seleccionábamos el tilemap. Lo único que aquí no tenemos para seleccionar capa. Sí tenemos esto, que es para elegir una capa de antes, la capa que hay debajo o la capa que hay encima, que nos va a ir cambiando la selección de esto. Y bueno, no me quiero liar, vamos a ir con el contenido de este vídeo. Me acabo de acordar, tenemos otra cosa que tenemos que solucionar. Voy a iniciar la ejecución para que lo veáis. ¿Veis? Nada más. Arrancar. Aquí abajo nos ha salido en el depurador un aviso. Nos vamos a errores y nos dice que el parámetro de una función local, parámetro material, está como ocultando una propiedad que ya está declarada en la clase base canvas item.
Eso quiere decir que estamos usando una variable con el mismo nombre de una variable que ya estaba en el canvas item. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues poniendo otro nombre distinto. Por ejemplo, nuevo material. Y ya con esto, si limpiamos e iniciamos la ejecución, no deberíamos de tener ningún aviso, ni error, ni nada. Vale, ya tenemos el proyecto sin avisos y sin nada raro. Ahora, vamos a empezar a hacer lo del Coyote Time. El Coyote Time tiene que ver con el salto, así que vamos a ver dónde hacíamos el salto. Lo hacíamos en el jugador y en el script jugador.gd, que lo tenemos aquí abierto, casualmente. El salto lo hacíamos aquí. Esto era lo que hacía el salto. Comprobábamos si el botón asociado a la acción saltar se está pulsando y el jugador está en el suelo. Si lo está, pues aplicamos esa velocidad en el eje Y a la velocidad de nuestro carácter body 2D, que es donde está esta variable. Fijaos aquí arriba que pone este script extiende carácter body 2D, así que puede acceder a todo lo que tiene carácter body 2D, el collision object 2D, node 2D, canvas item y todo así hacia abajo. Y bueno, pues podemos hacer lo del Coyote Time. Voy a hacer aquí un poco de espacio. Podemos hacerlo aquí, dentro de este script, pero fijaos que ya este script se nos está yendo un poco de las manos. Ya está creciendo en tamaño. Entonces, vamos a intentar refactorizar nuestro código, nuestro proyecto, para hacer que la parte del salto esté en otro script y nodo distinto. Entonces, vamos a hacer eso antes de empezar a añadir cosas para hacer el Coyote Time, ya que muchas veces es necesario ir refactorizando para reorganizar el código y que quede todo más ordenado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Primero, voy a crear en el jugador un nodo hijo que va a ser un nodo 2D. Vamos a crear y lo voy a llamar salto o saltar o como queráis llamarle. Siguiente. Vamos a añadirle un script. Añadimos el script. Voy a seleccionar la ruta que me lo ponga en código y se va a llamar el script igual que el nodo en donde lo estamos poniendo. Eje de script, node 2D, default y en la carpeta código. Pulsamos crear y ya tenemos nuestro script. Fijaos, aquí en jugador, ¿dónde se está ejecutando o cuándo se está ejecutando la comprobación de que pulsamos saltar y que haga el salto? ¿Esto dónde se está ejecutando? ¿Dónde está? Pues está en esta función. Entonces nosotros queremos que esto se ejecute también en el physics process de nuestro nodo salto. Entonces, vamos a copiar esto y nos vamos a nuestro script salto y aquí tenemos definido el process, pero no el physics process. Así que lo que vamos a hacer va a ser borrarlo todo, dejando solo extends node2d y dejamos esto aquí, pulsamos enter y escribimos print y voy a poner dentro pues esto. Y vamos a ver si esto se ejecuta, simplemente porque está este script en este nodo que está en el jugador. Y aquí vemos, ¿veis? Que están saliendo muchos mensajes. Eso quiere decir que se está ejecutando. Así que podemos mover todo esto, que lo voy a cortar, lo corto con control X y me lo llevo aquí. Y lo pego. Es muy importante que veáis lo de los tabuladores. Esta línea tenga un tabulador aquí. Que esta línea tenga un tabulador. Y luego dentro del if, estas dos que hay aquí tengan 1 y 2. 1 y 2.
Ahora aquí tenemos errores y esto es completamente normal. Vamos a ir poco a poco. El input is action just pressed, saltar, no da ningún problema porque esa es así tal cual. El problema lo tenemos, si vamos al error, dice que la función isOnFloor no se ha encontrado, no está. Es decir, que esta función no está en este script ni en la clase Node2D. ¿Dónde estaba el isOnFloor? El isOnFloor está en el character body 2D. ¿Vale? ¿Cómo puedo desde salto acceder, desde este nodo, acceder a el nodo padre o al nodo jugador? Pues podríamos sacar una referencia y desde aquí utilizar la variable jugador punto y ya estamos accediendo al isOnFloor de el nodo jugador. Y veis, ya se ha quitado el error. Nosotros vamos a hacerlo de otra forma, ya que eso de obtener referencias así no lo vamos a hacer, al menos en este caso. Voy a quitar la variable que hemos hecho para referenciar al jugador y la vamos a hacer más manual. Vamos a crearla nosotros mismos. Var jugador, que va a ser de tipo character body 2D, inicialmente no va a valer nada, vacía, no apunta a ningún nodo. Vale, ahora tenemos que obtener la referencia desde aquí al nodo padre. Pues eso lo vamos a hacer cuando se inicia el script. Así que accedemos al ready y aquí pues simplemente a jugador le asignamos el getParent. Y con esto, en cuanto se inicie este script, va a obtener la referencia al padre de donde está puesto este script, este mismo, que está aquí en salto. ¿Cuál es el padre de salto? Pues jugador. La referencia se pondrá aquí. Esta, como veis, es otra forma de hacer lo que hemos hecho antes, arrastrando y con control hacer esta variable así. Podéis hacerlo así perfectamente, pero a mí esto así no me gusta, no me agrada. Pero bueno, lo bueno de hacerlo de esta otra forma es que ya habéis visto dos formas de hacer lo mismo. Y bueno, como ya tenemos la referencia al nodo jugador, que es el que tiene la funcionalidad isOnFloor, y el nodo jugador es un nodo de tipo character body 2D. Pues ya aquí no tenemos error. Siguiente. Aquí estábamos cambiando la velocidad en su componente i. ¿La velocidad de qué? Pues la velocidad del character body 2D. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual. Jugador.velocity. Y con esto se nos debería quitar el error. Pero fijaos si vemos que dice identificador jump velocity no declarado. Esta constante aquí no sabe qué es lo que vale. Así que vamos a ir a jugador y jump velocity la cortamos con control X y la pegamos aquí, en nuestro script salto. Entonces ya sí tiene la constante y ya se nos quita el error. Pero aquí nos dice igual. Identificador sonido salto no declarado en, pues en el ámbito en el que está esta instrucción. Esto no está declarado, claro. Sonido salto lo tenemos aquí. Podríamos hacer igual. Arrastrar sonido salto, con control pulsado soltar, y ya tendríamos la referencia, ¿veis? Y ya se nos quita. Pero claro, esto queda un poco raro, que el salto esté aquí y el sonido esté también al mismo nivel que salto. Lo suyo sería que sonido salto fuera hijo de salto, ya que está relacionado. Entonces lo arrastramos a salto para que sonido salto sea hijo.
Ahora, ¿qué pasa? Que al cambiar la localización, ya esta ruta para acceder a sonidos altos ya no sirve. Entonces vamos a borrar la línea y arrastrarlo de nuevo con control pulsado, soltamos el botón, ¿veis? Y ya sale otra ruta distinta, que esta es correcta. Entonces ya tenemos la variable sonido salto y como sonido salto ya sabe lo que es porque lo ha cogido de aquí, pues suena. Y con esto ya no tenemos errores, limpiamos. Eh, Deberíamos de tener toda la parte que tiene que ver con el salto aquí en este script. Y deberíamos de tener exactamente la misma funcionalidad. Así que si pulsamos play, ¿veis? Sigue funcionando exactamente igual. Y lo bueno es que ya todo lo del salto lo tenemos en un script distinto. Y ya en jugador, pues además hemos quitado esa parte. De forma que hemos hecho el script de jugador más pequeño. Lo único que vamos a hacer limpieza aquí en jugador. Sonido salto no lo necesitamos. Así que lo vamos a eliminar. Debe correr y señal efecto correr la voy a poner así juntas. Me gusta agrupar, cuando son variables que tienen que ver con lo mismo, me gusta agruparlas. Y bueno, pues control S para guardar. Vale, ya tenemos la parte del salto movida a un script nuevo. Ahora, fijaos que en este caso el script salto hace referencia al jugador, porque tenemos una variable de carácter body2d, obtiene la referencia con getParent y luego además accede a elementos como velocidad o esta función isOnFloor que están aquí en jugador. Eso significa que el script que tenemos en salto depende de jugador. Lo bueno es que jugador, nos vamos al script jugador, aquí no tenemos por ningún sitio referencia a el script salto. Esto quiere decir que el jugador no sabe que ese script existe. Y eso es bueno. Podemos tener que un script dependa de uno y que el otro no dependa del script este. En el momento en el que un script depende de otro y ese otro depende del uno, ya estamos haciendo una dependencia circular y eso es una muy mala práctica. Y bueno, pues deciros eso, que evitéis tener dependencias circulares, que luego a la hora de mantener o hacer cambios en el código complica bastante las cosas. Y bueno, ya tenemos la refactorización terminada. Vamos ahora sí, por fin, a implementar el Coyote Time, que veréis que es algo muy sencillo. Lo primero, antes de hacer nada, tenemos que plantearnos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer que cuando el jugador se baja de una plataforma, desde que se baja va a tener ciertos milisegundos en donde si pulsa el botón saltar, aunque esté en el aire, va a poder saltar. Es como que le dejamos un tiempo de gracia para que pueda saltar. Entonces, ¿cómo vamos a implementar eso? Primero, se me ocurre que debemos tener una variable que nos indique si estamos dentro del tiempo de Coyote Time. Es decir, que el jugador pueda saltar porque está dentro de ese tiempo. Entonces vamos a declarar una variable que se llame dentro de Coyote Time. Y como todo esto tiene que ver con el salto, lo vamos a hacer en el script salto. Entonces, la voy a poner, por ejemplo, aquí debajo. Var dentro de Coyote Time, que va a ser de tipo bool
va a almacenar verdadero o falso y por defecto va a valer falso. Vale. Ahora, tenemos que modificar el código del salto para que tenga en cuenta esta variable. Esto quiere decir que si esta variable dentro de Coyote Time vale verdadero, aunque esto no se cumpla, que salte. Y eso es tan fácil como poner aquí una condición. Y lo vais a entender muy fácil. Si se pulsa la tecla relacionada con la acción saltar y el jugador está en el suelo o con OR dentro de Coyote Time, pues entonces que salte. Me gusta poner esto así, entre paréntesis, para decir que estas dos se ejecuten primero. De forma que la condición del if sea si estamos pulsando la tecla de saltar y puede saltar. ¿Cómo sabemos que puede saltar? Pues porque el jugador está tocando el suelo o tenemos activada la variable dentro de Coyote Time. Entonces, podemos probar que esto funciona poniendo dentro de Coyote Time a verdadero, true. Pulsamos play. Al valer esta verdadero, pues esto va a ser siempre verdadero. Porque si el jugador está en el suelo o está dentro de Coyote Time, con que una de las dos se cumpla, ya esto va a valer verdadero. Y como estamos poniendo dentro de Coyote Time verdadero, pues esto va a ser verdadero y simplemente siempre que pulsemos saltar, va a saltar. Vamos a pulsar play y vamos a comprobar que esto es así. Si salto, muy bien. Pero si quiero, como tengo Coyote Time activado, puedo saltar en el aire, incluso irme al espacio o salir de la escena. Y bueno, pues ya hemos visto que ya tenemos implementado correctamente o implementada la comprobación de la variable dentro de Coyote Time. Ya se tiene en cuenta. Ahora vamos a dejarla como estaba, a falso. ¿Y qué queremos hacer ahora? Pues tenemos que detectar cuando nuestro jugador se baja de una plataforma para poner esta variable a verdadero. Iniciar un contador de tiempo que dure X milisegundos y cuando pase ese tiempo, pues volverla a dejar a falso. Y de esta forma ya tendríamos implementado el Coyote Time. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos si nuestro personaje se ha bajado de una plataforma? Pues, por ejemplo, podemos saber en todo momento si nuestro personaje está tocando el suelo. Entonces, ¿cómo sabemos si el jugador se ha bajado de una plataforma? Pues lo sabremos si en el fotograma anterior Isonflor estaba a verdadero y en el fotograma de ahora vale falso. Es decir, cuando esto ha cambiado de verdadero a falso es cuando el jugador se ha bajado de la plataforma. Entonces, claro, ¿cómo sabemos si estaba tocando suelo en el fotograma anterior? Pues lo podemos saber fácilmente almacenando este valor en una variable y que esa variable se actualice siempre al final del physics process. Entonces, vamos a crear una variable nueva que se llame estaba tocando suelo, que va a ser bool, ya que va a almacenar o si estaba o si no lo estaba, y por defecto va a valer falso. Y, como hemos dicho, vamos a actualizar su valor cuando termina la función physicsProcess. Así que aquí, importante, fijaos, tenemos dos tabuladores. Dos tabuladores significa dentro del if.
todo esto? Nosotros queremos pulsar retroceso o backspace para tener un solo tabulador, que es el código, donde está el código del physics process. Y aquí vamos a poner la variable igual jugador is on floor. Y con esto, pues sabemos que estamos actualizando aquí el valor de la variable. Entonces, aquí encima, por aquí arriba, vamos a tener en estaba tocando suelo el valor que se le dio en la ejecución anterior del physics process. Ahora, vamos a implementarlo. Vamos a, aquí debajo, hacer un if. ¿Qué dijimos? Estoy acostumbrado a poner los paréntesis. ¿Qué dijimos que queríamos detectar? Cuando en el fotograma anterior esté tocando el suelo y en el de ahora ya no lo esté. Pues entonces, si estaba tocando el suelo, estaba, es del fotograma anterior, y ponemos and, ahora está jugador.is on floor. Y ahora no está, tenemos que poner un not. Si se cumple esto, es porque el jugador se ha bajado de la plataforma. Vamos a poner un print, jugador se ha bajado de la plataforma. Repasamos. Aquí comprobamos si el jugador tiene que saltar o no. Vale. Aquí comprobamos si el jugador se ha bajado de la plataforma, usando la variable estaba tocando suelo, que tendrá el valor que se le dio cuando esto se ejecutó en el fotograma, bueno, en el proceso de física ya no son fotogramas. El proceso en la física no tiene que ver con los fotogramas, ya que se ejecuta de forma constante. Creo que son 60 veces por segundo. Pero bueno, cuando diga de fotogramas, porque se me va la olla, y a lo que me refiero es al valor que tenía la última vez que se ejecutó esta misma función. Y claro, sabemos que es el valor que tenía la última vez que se ejecutó, porque justo al final es donde estamos guardando el isOnFloor en esa variable. De forma que cuando se vuelva a ejecutar, aquí en el if, aquí vamos a tener el valor que tenía la última vez que se ejecutó esto, y aquí vamos a tener el valor que tiene ahora mismo. Entonces, si estaba tocando suelo y ahora no está en el suelo, es porque se ha bajado de la plataforma. Entonces vamos a pulsar Control S para guardar y vamos a pulsar Play a ver qué pasa. ¿Veis? Aún saltando, dice el jugador se ha bajado de la plataforma. Vamos a ver, hay 3. A ver si ahora al bajarme aparece el cuarto. Sí. Sí, al bajarme también, pero el problema es que cada vez que salto, fijaos, también detecta que me he bajado de la plataforma. Pero claro, el Coyote Time de lo que se trata es que cuando el jugador está avanzando, no cuando salta, sino cuando avanza y entra directamente al aire, sin saltar. Pues vamos a tener que añadir aquí otra opción. ¿Qué opción? Pues vamos a comprobar si la velocidad del jugador en vertical es mayor o igual que 0. Es decir, que está quieto en vertical, que no está ni subiendo ni bajando, o está bajando. Por eso ponemos mayor que 0. La velocidad cuando es positiva de un elemento, cuando es positiva en el eje Y es porque está cayendo. Entonces, ¿cómo accedemos a la velocidad? Pues igual. A ver, tenemos que añadir que además queremos, por eso ponemos el AND, porque además queremos que se cumpla que jugador
vamos a obtener get, en este caso get real velocity, la velocidad real. Y vamos a acceder a el y, porque la velocidad tiene componente x y componente y. La componente y es en vertical. Y queremos que esté bajando, por eso ponemos el mayor que, o esté moviéndose completamente en horizontal. Por eso ponemos el igual a 0. Es decir, mientras sea 0 o un valor positivo, es porque el jugador o se está moviendo en horizontal o está cayendo. Y ya con esto, cuando saltamos, esto no debería de ocurrir. Solo debería de ocurrir cuando bajamos de una plataforma. Pulsamos play, vamos a hacer la prueba. Salto y no aparece. Salto y no aparece. Ahora, si bajo de la plataforma, ¿veis? El jugador se ha bajado de la plataforma. Y si bajo de esta también, aparece igual. Entonces, con esto, ya aquí sabemos que el jugador se ha bajado de la plataforma. Ahora, de lo que se trata es de, como se acaba de bajar de la plataforma, vamos a poner dentro de Coyote Time a verdadero. Se activa, pongo el punto y coma sin querer. Se activa el Coyote Time, de forma que ya puede saltar en el aire. Pero claro, queremos que pueda saltar en el aire durante unos pocos milisegundos. Entonces, ahora, aquí, vamos a tener que iniciar la cuenta de esos milisegundos y cuando pasen, volver a poner dentro de Coyote Time a falso. Y eso lo vamos a hacer, como ya os habréis imaginado, utilizando un temporizador. Vamos a añadirlo rápidamente. Aquí a salto, como el temporizador tiene que ver con el salto, lo vamos a poner aquí en salto. Botón derecho, añadir nodo hijo, escribimos timer, vamos a crear, le vamos a poner un nombre, como por ejemplo temporizador, coyote time. Vale. Ahora, vamos a añadir la referencia a este temporizador. Lo vamos a poner por aquí. Mantengo control pulsado y suelto el botón del ratón. Vale. Ahora, importante, ¿cuánto tiene que durar ese temporizador? Pues vamos a crear una variable nueva en donde vamos a permitir indicar la duración del Coyote Time. Y vamos a hacer que salto tenga esa variable y pueda editarse desde aquí, desde el inspector. Así que ponemos export var duración coyote time. Vamos a poner, por ejemplo, 0.15, por poner. Pulso control S y fijaos que aquí, como el script salto está en el nodo salto, pues si seleccionamos el nodo salto, ¿veis? Duración coyote time. Siempre que queramos podemos cambiar el valor desde aquí. Y 0.15, lo que hay aquí escrito sería el valor por defecto. Es decir, que si aquí ponemos un 1, cuando reseteamos se va a resetear al valor que tiene el script. Vale, ya tenemos la referencia al temporizador. Tenemos cuánto queremos que dure ese temporizador. Ahora, necesitamos inicializar el temporizador. Así que vamos a poner aquí en el ready, que es lo que se ejecuta cuando se inicia el script. Bueno, cuando se inicia el script en el nodo, es decir, que el nodo entra dentro de la escena, vamos a hacer que el temporizador Coyote Time sea de one shot, que se ejecute solo una vez, que no sea recurrente. Y vamos a hacer también la conexión con un método, una función, que se llamará cuando pase el tiempo que mide el temporizador. Si os fijáis, os recordáis, temporizador, aquí en nodos, su señal es timeout y requiere pues un método que no tiene ningún parámetro de nada. Entonces, vamos a ir aquí y vamos a crear esa función func. Vamos a poner on y ahora el nombre del
temporizador coyote time y ahora el timeout. Esto vamos a poner que no devuelva nada y vamos a hacer que cuando pase el tiempo, pues pongamos dentro de coyote time a falso. Necesitamos que el temporizador llame a este método, así que tenemos que conectarlo con el mismo. Temporizador coyote time punto y ahora timeout, que es la señal, punto connect, y ahora ahí le damos el nombre del método que queremos que se llame cuando ocurra esa señal. Vale, ya tenemos el temporizador, su referencia con variable. Voy a poner estas dos que sean así juntas. La duración que queremos que dure el temporizador. Hemos iniciado el temporizador, bueno, lo hemos configurado y hemos enlazado el método este que hemos hecho aquí con la señal timeout. De forma que cuando el temporizador llega al tiempo duración coyote time, se ejecuta este método que pone dentro coyote time a falso. Vale, ahora necesitamos iniciar el temporizador. ¿Cuándo lo iniciamos? Pues cuando se pone dentro de coyote time a verdadero. Pues justo ahí empezamos a contar el tiempo. Temporizador coyote time.start y entre paréntesis le damos el tiempo que queremos que dure ese temporizador, que está en la variable duración coyote time. Entonces, aquí ponemos on, no, si no, inicio coyote time. Y aquí fin coyote time. Y vamos a poner aquí así para que se vea más que es el fin. De esta forma aparecerá esto y 15 milisegundos después aparecerá esto. Entre que salga esto y salga esto otro, dentro de coyote time va a estar a verdadero. Eso quiere decir que en esta ventana de tiempo vamos a poder saltar, porque ya lo hicimos aquí dentro de que se permitiera saltar cuando se esté dentro de coyote time, como probamos anteriormente. Y de esta forma, pues ya tendríamos el coyote time hecho. Vamos a exagerar este tiempo, ya que 15 milisegundos va a ser difícil de probar. Vamos a seleccionar el nodo salto. En el inspector vamos a cambiar a 1 segundo. Eso es muy descarado. Eso ahí se ve prácticamente que el personaje está saltando en el aire. Entonces eso no debería ser. Pero bueno, vamos a probar simplemente para ver si esto funciona. Vale, nos vamos a fijar aquí abajo. ¿Veis? Así no salta nada y ahora en cuanto caiga, según esté cayendo en el aire, puedo saltar. ¿Veis? A ver. ¿Entiende, no? Estoy cayendo y puedo saltar. Estoy cayendo y puedo saltar. Estoy cayendo y puedo saltar. Pero claro, esto, como os he dicho, se ve muy, muy raro. Así que vamos a dejarlo al valor que tiene por defecto. Voy a probar a ver qué tal. Ahora, claro, ahora no me va a dejar, ¿veis? Ya, aunque pulse saltar, ahí eso sería lo máximo que me dejaría saltar. Y, ¿veis? Si me paso un poco, pues ya es normal que no deje saltar. Fijaos que con esto estamos incrementando lo que es la jugabilidad, ya que si apuramos mucho, pues el personaje va a acabar saltando siempre, aunque esté en el aire. De lo que se trata es de ajustar este valor para que a un número concreto para que os dé la sensación de que no se está haciendo nada físicamente imposible
y que también dé la sensación de que se maneja muy bien al personaje y de que podemos apurar mucho en los bordes de las plataformas. Ahora, vamos a eliminar todos los prints y a dejar el valor que tenía por defecto, y creo que con esto ya lo tenemos prácticamente hecho. Siempre que estamos cayendo durante unas décimas de segundo, podemos saltar. ¿Os parece muy exagerado este valor? Pues lo decrementáis a 0,1 o al valor que más os convenga a vosotros. Pero bueno, ya habéis visto que esto del Coyote Time sirve por eso, para que el jugador pueda controlar de forma más sencilla a su personaje y se apura en algún salto de alguna plataforma que no se caiga y pierda, ya que al jugador le suele gustar mm, tener facilidades a la hora de controlar a su personaje dentro de un videojuego. Y ahora, antes de terminar, quería destacar lo siguiente, y es esto. Fijaos todo el código que hemos añadido después de esta parte que era simplemente la del salto. Bueno, y quitando lo del sonido salto y lo de esto. Pero todo lo demás, bueno, y quitando también esto. Pero prácticamente todo esto que hay aquí, el temporizador, la inicialización del temporizador y la conexión con el método. Todo esto que tenemos aquí, que es lo de detectar si se está bajando de una plataforma, iniciar el Coyote Time, iniciar el temporizador y luego, pues cuando el temporizador termina, pasa ese tiempo, pues se vuelve a poner dentro de Coyote Time a falso. Y luego también la parte esta de, al final del todo, del Physics Process, actualizar el valor estaba tocando el suelo, que va a ser el valor que tiene el ISON floor del jugador. De forma que la próxima vez que se ejecute el Physics Process, lo que tenga esta variable es lo que tenía la última vez que se ejecutó. Y por eso aquí pues, podemos tener un valor distinto. Es decir, en el fotograma anterior, bueno, la última vez que se ejecutó el Physics Process estaba tocando el suelo y ahora no lo está. Y luego recordad que tuvimos que añadir la condición de que la velocidad en el eje vertical sea en horizontal o cayendo hacia abajo. Y eso, fijaos, la de código, todo esto, todo esto, todo esto y todo esto, la de código que hemos ahorrado tener que meter aquí, al script del jugador. Y lo bueno que tiene hacerlo de esta forma es que la parte del salto, siempre que queramos hacer algo o modificar algo del salto del jugador, sabemos que lo tenemos aquí, en este script. Y no tenemos que estar buscando en un script que sea como la Biblia de largo, a ver dónde estábamos haciendo el salto y dónde no estábamos haciendo el salto. Y bueno, pues simplemente eso, que os quede claro que aunque haya costado algo de tiempo y trabajo refactorizar el salto para sacarlo a un script nuevo, al final es muy útil ya que va a facilitar muchísimo el trabajo. Y nada, pues con esto ya hemos hecho lo del Coyote Time. Antes de terminar, estoy viendo aquí un aviso, vamos a ver de qué se trata. Nos dice, el parámetro delta nunca se utiliza en la función PhysicsProcess. Si realmente no lo estás utilizando, ponle un prefijo con una barra baja delante. Así que vamos a hacer eso para que no nos salga el aviso. Delta no lo estamos utilizando en ningún sitio aquí. Así que vamos a poner una barra baja delante de la variable. Ya pulsamos control S, vamos a pulsar limpiar, hacemos play
Y ya vemos que no nos sale ningún aviso, así que todo correcto. Guardamos todo y ya, pues espero que os haya resultado interesante, que lo apliquéis a vuestros juegos de plataformas y ya en el próximo vídeo vamos a mejorar el salto añadiendo un buffer al mismo, de forma que si el jugador se adelanta unos milisegundos y pulsa el botón de salto poco antes de que su personaje toque el suelo, esa acción se ejecute cuando llegue al mismo. De esta forma nuestro personaje será mucho más responsivo y nuestro juego ganará en jugabilidad. Hasta pronto.